Hola peripatéticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La idea de este video es plantearte una relación que te va a parecer media rara. ¿Habrá alguna relación entre la intuición, el timo, que se encuentra acá, y la brujería? Parece medio raro lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Y podríamos agregar un poquitito más. ¿Qué diría Hume con este tema de la intuición? Y Bert Hellinger, que es el que plantea el tema de las constelaciones familiares, ¿qué onda con la intuición? Bueno, este video, que voy a tratar de hacerlo así rápido, es para hablar de un tema que me pareció muy interesante. Recordá que siempre te digo que busquemos la etimología de la palabra, ¿sí? Entonces, primero, intuición. Intuición, yo lo voy a leer porque no me acuerdo de todo y no tengo problema en decírtelo. Hay muchas cosas en mi cabecita y me olvido, entonces prefiero leerla. Intuición viene del latín intueri. Intueri, que vos lo buscás en la etimología de la palabra y vas a ver qué significa mirar hacia adentro tuyo. Es decir, vos tenés un conocimiento profundo, inmediato, así rápido, pero que no pasa por el razonamiento. Intuyo. ¿Alguna vez sentiste esa voz interior tuya que te decía es por acá? Y vos decías no, por acá. No, no, es por la derecha y vos te mandabas por la izquierda. Porque yo Flavia, hablo por mi propia experiencia. Yo te soy sincera, le hago caso a la intuición. Todas las veces que yo no le hice caso a la intuición, metí la pata mal. Yo ya escucho a mi voz interior. Timo. Ahora bien, la intuición. Sexto chakra, tercer ojo. Está ubicado ahí. Nosotros tenemos 7 chakras. Los chakras se llaman puntos energéticos. Bueno, la intuición está ubicada en el tercer ojo. Yo justo tengo un lunar, pero si no tuviera el lunar está acá, ubicado en el tercer ojo. Timo. Timo está ubicado acá, donde está la línea del corazón, tercer chakra sería, si hablamos de los chakras. El timo viene del griego tumus, pero se relacionan las dos, pero a diferencia de la intuición, que viene del latín intueri, este viene del griego tumus, que si vos buscas la etimología de la palabra, significa alma o espíritu, pero está relacionado a la conexión espiritual. ¿Cómo te conectas vos espiritualmente? ¿Cómo esa intuición se conecta con lo espiritual? Ahora bien, ¿qué dice la neurociencia? Y también el timo está relacionado a la parte inmunológica nuestra. Si vos te fijas en la parte física, cuando buscas timo y lo ubicás desde la medicina, tiene mucho que ver con el sistema inmunológico nuestro. Y la neurociencia, ¿qué te dice? Que la intuición está ubicada en el sistema límbico. Y la neurociencia te dice, es un proceso de información rapidísimo. No pasa por el proceso de la razón. Sí, la intuición es algo que vos sabés. Muchas veces, yo te voy a contar mi experiencia personal. Discúlpame que meta un poco mi vida, pero a mí haber tenido el ACV me cambió totalmente la vida.
Y si puedo rescatar algo de mi propia experiencia que te sirva a vos, me parece que está bueno. Cuando a mí me agarra el ACV, yo me fui a dormir la siestita, me levanto a dormir la siestita y dije, opa, caramba, ¿qué pasó acá? No podía mover literalmente la mitad del lado izquierdo, pero cuando digo literalmente lo digo sinceramente, no la podía mover. Y al que le pasó me va a entender, y al que no le pasó, deseo de corazón que nunca le pase. Es un peso muerto literal, no lo podés mover y además no lo podés mover, está muerto, está ahí. Yo decía, ¿qué estará pasando? Intentaba razonar, después me doy cuenta que no podía, pues yo tenía todo esto fue el lado izquierdo, tenía la mitad del cerebro y del cuerpo que no funcionaba, entonces toda esta parte, si es el cerebro, es el lado derecho, si es el lado izquierdo, el lado derecho, siempre es cruzado. Y yo, como no entendía, yo digo, en un momento me pregunté, ¿será esto una ACV? Pero no me podía acordar los síntomas de la ACV, claro, si no me funcionaba la mitad del cerebro. Automáticamente, pero llamalo si querés mágicamente, había una vocecita dentro mío que me decía, tranquila, tranquila, respira, respira. Y ahí empecé, inhalaba, retenía el aire, lo exhalaba, y cuando mi corazón parecía que se iba a acelerar, porque por la situación, tranquila, inhalaba, respiraba, y así controlé la respiración, quedé en un estado de calma. Pasaron más o menos 6 minutos, te puedo decir que son 6 minutos porque este episodio se repitió durante 15 días y el último día fue el peor de todo porque fue casi las 24 horas. Y yo controlaba porque ya sabía que me iba a agarrar la parálisis, entonces me sentaba frente al televisor y controlaba el tiempo. Entonces estos episodios duraron 6 minutos. Siempre lo manejé con la respiración, siempre. No me puse nerviosa, controlé todo por medio de la respiración. Fue un acto intuitivo, literal, intuitivo. Yo intuye que si me ponía nerviosa iba a colapsar directamente en ese momento. Además yo vivo sola y estaba sola. Así que si me moría nadie se iba a enterar. Salvo mis hijitos no humanos. Me salvó literalmente. Y esto me lo han dicho inclusive los médicos. El controlar mi estado por medio de la respiración, no ponerme nerviosa, me salvó. Y eso fue, después que pasó todo el tema, yo tuve un ACV isquémico transitorio que después las resonancias dieron que fue un hemorrágico y que gracias, acuérdense que yo siempre digo Dios, gracias a Dios no tengo ninguna secuela, ninguna, soy espectacular. Por eso siempre que puedo trato de darlo como un ejemplo de vida, ¿no? A mí me sirvió. Y ahora me vas a decir vos, ¿qué tendrá que ver la intuición con el timo, que ya lo relacionamos, desde la neurociencia con la brujería? Si vamos al latín, la palabra brujería no tiene una etimología exacta como las otras dos palabras que yo te nombré, sí viene del prerromano, del greco, del latín vulgar, no, viene del prerromano o celta, que significaba magia, conocimiento oculto, germánico, que estaba relacionado al uso de las hierbas medicinales. El latín vulgar, que lo encontrás como bruxa, pero ahí ya el latín vulgar lo empieza a definir como algo maligno. Pero si vos vas a la raíz, porque la etimología de la palabra siempre lo que hay que buscar es la raíz, la raíz es, viste que yo te digo, deriva de tal palabra, no sé, deriva del latín, del griego, pero siempre es la raíz es la base fundamental. Muchas palabras comparten sus raíces. Pues eso es un tema lingüístico que en algún momento, si te interesa, te lo puedo explicar.
porque yo soy una apasionada de la etimología de las palabras. Entonces, originalmente el concepto de bruja o de brujería estaba relacionada con el conocimiento, el saber ancestral, con la conexión con la naturaleza, la sanación, etcétera, etcétera. Hasta ahí venimos bien, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el concepto de brujería y todo esto ligado a la intuición? Las brujas o los brujos, o lo estamos hablando de épocas anteriores a la Edad Media, porque esto existe desde siempre. Acordate que cuando el ser humano comienza a habitar este planeta Tierra, empieza a adquirir saberes desde la propia naturaleza. Es decir, no estaba internet. Así que imagínate que es más, los grandes filósofos empiezan a filosofar a partir de preguntas relacionadas a la naturaleza. Traslada esto a cuando el hombre empieza a habitar por primera vez la Tierra. Empieza a analizar dentro de su uso, de su razón, empieza a entender que hay una tierra, a rendirle culto a la tierra, al mar, a todo lo que ellos consideraban sagrados. ¿Y por qué sagrado? Y porque el ser humano se alimentaba al principio de todo lo que era lo vegetal, después cuando logra por primera vez hacer un arma parecida a un cuchillo, se empieza a alimentar de lo que es los pececitos y después de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos le rendían culto a lo que le permitían sobrevivir todos los días, vivir. Entonces hay un culto muy grande a todo lo que es la naturaleza, las hierbas medicinales. Hoy por hoy hay toda una rama de la medicina que solamente se basa en los yuyos, en las hierbas medicinales. Volvamos al tema de las brujas. Las brujas eran las mal llamadas brujas en un concepto negativo. Ojo, estamos hablando que en ese momento no tenía esa connotación negativa. Eran personas que tenían un conocimiento, tenían una intuición, una relación con lo divino, que eran como sanadoras, eran como médicas. Hay una historia, estudiar la historia de las brujas es muy interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá, que nadie se me enoje, y menos las personas que son religiosas, ¿quién empieza a poner una connotación negativa al concepto de brujería? El cristianismo. ¿Por qué? Porque lo relaciona con los demonios. Y voy a volver a explicar la etimología de la palabra demonio, daimon. Daimon, originalmente, etimología de la palabra, en un ser espiritual bueno. Eran los mediadores entre los dioses y los humanos. Sócrates decía que él tenía un daimon personal que lo ayudaba a tomar conciencia, era como su voz de la conciencia para elegir lo bueno y no lo malo. Aristóteles no es discípulo directo de Sócrates, sino de Platón, va a plantear el concepto de eudaimonía. Daimon, eudaimonía. Y que después, mal traducido, porque en realidad se traduce como felicidad, pero tiene un concepto mucho más profundo. Eudaimonía, acá te lo escribí, buscá la etimología de la palabra, dudá de lo que estoy diciendo. Separamos es bien o bueno, y daimonía, espíritu o entidad sobrenatural. Es decir, lo que significaba originalmente la palabra eudaimonía es tener un buen daimon, es decir, estar favorecido por un buen espíritu. Eso era. Y la eudaimonía que plantea Aristóteles es: el fin del ser humano es el telos, el fin es la felicidad, el arete. ¿Y el arete qué son? Las virtudes. El ser humano, desarrollando las virtudes, va a llegar al fin, telos, de su vida, a ser una persona feliz. Por eso traducirlo como felicidad le quita el sabor, la belleza de la palabra eudaimonía. Pero fíjate, es imposible que vos puedas traducir eudaimonía como el fin último del ser humano, el arete, el telos,
la felicidad si vos me venís a plantear hoy que daimon es demonio y es malo? La iglesia, no se me enojen, el cristianismo da un concepto, cambia literalmente el sentido de la palabra daimon, negativo, y brujería, negativo. Y mira qué interesante lo que te voy a plantear. Las brujas, mal llamadas negativamente brujas, cuando se iban de un lugar, ¿qué tenían la costumbre de ellas? Agarrar piecito izquierdo, taca, 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 y te golpeaban con el pie izquierdo el piso 3 veces. ¿Para qué? Para cortar todo tipo de lazo energético negativo malo. Saliste de una casa, mala onda, lo que sea, taca, 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 pie izquierdo, cortamos con esa energía negativa. Pie izquierdo. Pie izquierdo está relacionado con la parte femenina, con la conexión con lo divino, con lo espiritual, con lo oculto. Lado derecho está relacionado con la razón, con la lógica, concepto que también integra el cristianismo. Pero mira qué interesante, mucho tiempo después, cuando se escribe el Nuevo Testamento y se empieza a hablar del Nuevo Testamento como un libro muy interesante, que toda la línea cristiana lo sigue, si vos lees Mateo, yo soy teóloga pero no me acuerdo de memoria los versículos, ay Dios, 10.4 si no me equivoco, Mateo 10, no, 10.14, ahí está, me acordé. Mateo 10.14 o Marco 10.14, a ver, me lo escribí pero no lo encuentro. Me parece que es Mateo 10.14 y Marcos 6.11. Acá está, perdón, Mateo 10.14 y Marcos 6.11. Búscalo y fíjate que ahí te dice que le decía a los apóstoles, miren apóstoles, si ustedes van a un lugar, van a querer hablar, no son bien recibidos o no escuchan el mensaje que ustedes dicen, se sacuden los piecitos del polvo porque quiere decir que no se pudo cumplir el envío divino y se van. Hola Agape, este es mi bebé. ¿Qué está haciendo mi amor? A ver, y vos decís, pero no habían dicho que las brujas las condenaron. Estudien la Inquisición. Las brujas fueron quemadas en la hoguera. No es una broma, porque el cristianismo dijo, son demonios, relacionó a las brujas con los demonios y las quemó en la hoguera. Cuando yo estudié historia de la iglesia, dije, pero esto es como un genocidio. No. Minimizaron todo. Fue uno de los genocidios más grandes de la Inquisición. Para colmo, llamada Santa Inquisición. Yo como filósofo pienso, qué difícil entender. ¿En el nombre de Dios se va a justificar la muerte de tanta gente? Pregunta. Yo no lo creo. Lo dijo como pregunta. ¿Entendés la relación? ¿Entendés cuando yo te digo etimología de la palabra? Si algo se cambió, ¿por qué se cambió? ¿Con qué intención? Ahora, volvamos a lo principal porque quiero que esto sea corto. Si el timo, que lo tenemos acá, lo podemos estimular, pero ¿qué pasa si yo al timo, cuando empiezo y digo, por mi culpa, por mi gran culpa, a este tercer chakra, que está relacionado con el alma, con el espíritu y con la conexión espiritual, lo golpeo diciendo por mi culpa, por mi gran culpa? Acordate que la culpa vibra en 30, estoy vibrando re bajo y no obstante eso, estoy impidiendo mi desarrollo con la conexión divina, porque lo estoy impidiendo. Entonces, todos tenemos intuición. Todos tenemos alma a espíritu, tenemos una conexión con lo divino, el timo. Fíjate que Jung es un psicólogo
relaciona a la intuición con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo está relacionado a los arquetipos y símbolos universales. Ponele, el self es un arquetipo universal, o las sombras. Y después Jung te va a hablar del inconsciente personal. Bert Hellinger te va a hablar también de un campo de información inconsciente, donde ahí se almacenan todas las lealtades familiares que nos influyen en nuestra vida. ¿Por qué inconsciente? Bert Hellinger fue si no me equivoco, un psicólogo, si no me equivoco. Fue sacerdote en principio. Pero me parece que después fue psicólogo. No te quiero decir una cosa por la otra. No, lo tengo anotado, no me lo acuerdo de memoria. Pero lo importante es cómo se relaciona todo. Te estaba hablando del inconsciente. Bert Hellinger plantea que nosotros tenemos un 20% de conciencia y un 80% de guardado todo nuestro inconsciente. Ese inconsciente es el que hay que despertar. Cuando despertamos el inconsciente accedemos a un montón de información, por lo menos Bert Hellinger te va a hablar de ancestral, que viene de tus ancestros. En cambio Jung te va a hablar de un inconsciente colectivo. Ahí ya es mucho más amplio, es distinto. Se asemejan, sí, pero tienen sus diferencias también. Entonces, ¿cómo podés desarrollar más tu intuición? Es tan simple como lo que te le vengo diciendo en estos videos anteriores. Pensamientos positivos, vibrar alto, música que nos hagan vibrar alto, amor. El amor es una de las cosas, amor, perdón y compasión. Empatía. Amor, perdón, compasión y empatía. Después, en algún momento vamos a hablar de esos temas. Meditar, no me gusta meditar, Flavia, perfecto. Rezar, no me gusta rezar. Bueno, trata de buscar música que te haga vibrar, en principio que vos puedas cambiar la vibración, porque en realidad nosotros somos energía. Me olvidé de anotar el nombre del doctor japonés que hizo este experimento con el agua. En el próximo video voy a arrancar con eso, que está muy bueno, porque es entender que nuestros pensamientos tienen un efecto directo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que podés cada día tener una conexión mucho más clara, podés tener un despertar de conciencia, podés ir despertando ese inconsciente, que lo bueno es que si vos lo haces desde la oración, desde la meditación, lo vas haciendo en forma fluida y despacito, los recuerdos van a venir de a poco. Hay que tener mucho cuidado a la hora de querer, está muy de moda ahora abrir los registros akáshicos. Yo diría, ojo, primero que nosotros no podemos hacer nada, acuérdense que todo viene de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros vamos a trabajar nuestra propia energía, meditando, rezando, entrando en un estado de paz, de armonía, donde la respiración es muy importante, inhalo, retengo, o ponele, querés contar 4, cuento 4 y exhalo, inhalo y exhalo, y vas repitiendo eso varias veces, vas entrando. Después voy a explicar, a mí me tocó hacer varias veces electroencefalograma, entonces me puse a investigar qué es el electroencefalograma. Ahí entendí que el cerebro se encuentra en diferentes estados, estado alfa, estado beta, estado tita, y ahí entendí por qué la meditación o el rezo, cuando vos entras en un estado tita, alcanzás ese estado de semiconciencia, estás despierto pero al mismo tiempo no estás consciente así como estoy ahora hablando yo con vos. Es muy importante entender. La meditación te eleva, te abre la conciencia, te conecta con un mundo superior positivo. Nunca la meditación te va a conectar con algo inferior negativo.
tenemos espíritus, tenemos entidades. Ya llegará el momento en que empiece a grabar videos. Hay mucho conocimiento, hay mucho estudio y muchas cosas que estoy estudiando que te las voy a compartir. Y ya vamos terminando. Las verdades están dentro nuestras. No me voy a cansar de decírtelo. Dependerá de vos si tenés ganas de descubrirlas, de conocerlas, están al alcance de tu mano. ¿No te gusta meditar? No medites. Empezá a cambiar un poco, por lo menos en algún momento del día. Elegí escuchar una música que vibre por lo menos de 450, 500 Hz para arriba. Solamente deja la música que vibre en tu casa, que empiece tu casa a vibrar en forma positiva, hasta que en algún momento vos de a poquito esa música va cambiando, inclusive porque no solamente si vibra tu casa y se ayuda a cambiar la vibración de tu casa, imagínate qué hace con las células de tu cuerpo, qué hace con tu propio ser. Es decir, es un lindo trabajo. No me gusta meditar, no medites, cambia aunque sea la vibración desde la música. La alimentación, los pensamientos, lo dije ayer, hoy se habla mucho de los ayunos intermitentes. Todo se tiene que hacer controlado y seguido con un médico. No es que a mí se me canta hacer un ayuno y lo voy a hacer, no. Siempre se acompaña con un médico. Ir y decirle, mira, me interesaría tener en algún momento un momento de ayuno como para poder limpiar mi parte espiritual. El médico te va a decir sí, no. Todo tiene que ser controlado con un médico. Nada lo tenemos que hacer porque a nosotros se nos ocurre. Porque si no después vienen los problemas. Te lo dije ayer, de la misma manera que elegís un buen médico para que trate tu salud física, de la misma manera si vos querés hacer cualquier práctica espiritual, elegís gente que no vaya detrás del dinero, sino que tenga conocimientos y que quiera realmente ayudarte. Esa es la base fundamental de todo. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Si te interesa que hablemos de algún tema, me lo decís. Si yo sé, con mucho gusto grabo videos. Si no sé, te digo la verdad, que toco de oído y lo que te puedo decir es muy poco. Pero si sé, sí te lo abordo desde todo mi conocimiento. He estudiado teología, he estudiado filosofía, he estudiado historia, estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales. Y voy a seguir, siempre que mi cabecita me dé, seguiré estudiando. Ahora sí, mi ser Flavita, mi ser de profesora Flavia, te saluda a vos, a ese ser divino, porque todos somos seres divinos, todos, 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 todos. Te saluda y te desea que tengas una hermosa vida. Namaste.